¿Qué tal? Vamos a ver un tema más. Este, Recapitulando un poquito, vimos anteriormente qué son los sistemas de información y vimos los tipos de decisiones que suelen tomar los directivos de las empresas a sus diferentes niveles. Y una parte de lo que vimos es que hay decisiones en las que no se puede depender completamente de la información que está en los sistemas. De repente es necesario indagar o averiguar por otros medios información como económica o de cualquier tipo de información según el problema que queramos resolver. Esto es más común en las partes altas de las organizaciones. Y bueno, la herramienta más común para averiguar diferentes situaciones es con el uso de internet. Entonces, el video de hoy va a tratar de eso, de cómo movernos en internet. Más que nada vamos a hablar sobre buscadores, esas páginas de internet que usamos para buscar información. Entonces vamos a ver qué tipos de buscadores hay y vamos a ver trucos para que nuestras búsquedas sean un poquito más efectivas. Entonces, dicho eso, pues vamos a adelante. Primero, ¿qué es un buscador? Es un sistema que, así como estamos hablando de sistemas de información, pues un buscador también es un sistema, pero es un sistema informático, cuyo objetivo es localizar documentos o texto o diferente contenido dentro de la red, dentro de internet. Este es un tema muy sencillo de entenderlo en cuanto al concepto de que es un buscador. Este dice, cuando se realiza una búsqueda intervienen varios elementos para que tengamos éxito o fracasemos en el resultado de nuestra búsqueda. Y hay muchas técnicas que se pueden utilizar para que la información sea más adecuada a lo que queremos. Entonces vamos empezando por la clasificación de los buscadores. Podemos clasificar los buscadores en tres tipos: los llamados índices de búsqueda, los motores de búsqueda y los metabuscadores. ¿Cuáles son los índices? Este es un tipo de buscadores que fueron los primeros que hubo. También se les llama buscadores temáticos. Y la característica que tienen es que la base de datos de estos buscadores es alimentada por personas. Hay un grupo de trabajo que está rastreando páginas de la red, las evalúa y las asigna a una especie de catálogo. ¿Sí? Entonces, estas personas están página por página checando de qué trata esa página y después, una vez que lo ubican, la asignan a un índice, como si fuera un índice de un libro. Y como se pueden dar cuenta, es un trabajo bastante tedioso si lo hace una persona. Pero bueno, estos sistemas, como mencioné, son en realidad catálogos, como índices de libros. Así, cuando una persona encuentra una página y que ve el contenido de esa página, la asigna a un tema específico. Entonces, si es una página enfocada no sé, fútbol americano, la asigna a la categoría de fútbol americano. Si es una página enfocada a fútbol mexicano, la asigna como fútbol mexicano. Y así se van creando índices y subíndices, como un libro que tiene un tema y a la vez tiene muchos subtemas. Entonces, esa es la forma en que trabajan este tipo de buscadores, los más clásicos. Tiene beneficios y tiene desventajas. El beneficio es que, como una persona evaluó previamente cada página y la asignó a una categoría, cuando tú busques esa categoría en internet, cuando tú busques esas palabras, esos temas, los resultados que te van a dar estos tipos de buscadores son más precisos. Vas a tener resultados que sí van a tratar el tema que tú estás buscando.
Lo malo de este tipo de buscadores es que están limitados porque si el equipo de trabajo no ha guardado todas las páginas enfocadas a eso, los resultados que te dé el buscador van a ser únicamente lo que ya fue revisado y que ya está guardado en la base de datos. Y otra cosa es que como se genera esa base de datos y se va guardando y guardando, de repente hay páginas que son abandonadas y que no son actualizadas y el buscador te sigue arrojando esos resultados de esas páginas, que puede tener información que ya sea obsoleta. Esa es otra desventaja de este tipo de buscadores. ¿Cuáles son? Bueno, el más conocido de este tipo de buscadores es el de Yahoo, que es de los más viejos. Hay otro de MSN y hay otro que se llama Lycos. Esos tres son algunos de ellos. Hay más, obviamente, pero nomás para ejemplificar, esos serían los tres más, o tres de ellos. No quiero decir más conocidos porque eso sería meternos en otro asunto. Pero definitivamente Yahoo es el más conocido de este tipo. Pero hay algunos otros. Los metabuscadores, perdón, los motores de búsqueda. Estos salieron después, son más recientes. Y en este caso, la búsqueda de páginas no la hacen personas. Esa es la gran diferencia que tiene respecto a los anteriores. En este caso, lo hace un programa que se le llama motor o Spider, araña. Por eso se le llama motor de búsqueda, porque es el nombre que tienen los programas que hacen el rastreo de páginas. ¿Y cómo funciona? Bueno, se activa este programa y este programa empieza a rastrear páginas de internet y hace una especie de escaneo. Escanea las primeras 100 palabras que se encuentren en esa página y con esa información también la asigna a una base de datos, aunque no es técnicamente un índice como el anterior. Entonces, esto provoca que los resultados que arroja un motor de búsqueda sean mucho más grandes que los resultados que arroja un índice de búsqueda. Entonces la principal ventaja pues es la cantidad de información que puedes tú recibir al hacer alguna búsqueda. Y el punto negativo es que los resultados suelen ser menos precisos, suelen ser de repente cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás buscando. Esa es la gran diferencia. Los más comunes, pues el más común de todos es Google, es el que todo mundo utiliza. Yo creo que el 85-90% del mercado lo utiliza este buscador. Hay otro que se llama Baidu, que básicamente es el Google, pero de los chinos. Entonces, también es muy popular, pero obviamente en China. Y hay otro que se llama Bing, que originalmente fue creado por Microsoft como para competir con Google, pero pues no logró su objetivo, ¿no? Pero bueno, Google es por mucho el más conocido. Y por último, los metabuscadores. Básicamente estos tipos de buscadores lo único que hacen es tomar a los otros tipos de buscadores y, y mostrar la información de esos buscadores. O sea, los metabuscadores no tienen una base de datos propia. Lo que hacen es conectarse a los otros buscadores y arrojarnos la información que los otros buscadores encuentran. Lo bueno de este tipo de metabuscadores es que te muestra como si te hubieras conectado a Google, a Yahoo, a todos los demás, o a muchos de ellos. O sea, te muestra resultados de todos los demás. Y lo malo es que la sintaxis para buscar la información varía entre ellos, no tienen algo estándar. La sintaxis es las técnicas para buscar información, que es lo que vamos ahorita a ver más adelante. Entonces, este tipo de buscadores tienen esa ventaja que son una especie de buscador de buscadores. Utiliza todos los demás, pero son muy únicos entre ellos. Ese es el gran problema que tienen. Estos, pues el más común, el más antiguo, se llama Metacrawler. Y hay algunos otros como el MetaGer, que es un metabuscador alemán. Y Startpage, que si no me equivoco es holandés. Pero son algunos ejemplos nada más.
Ahora vamos al punto, creo que más importante de esto y uno de los más importantes del curso. Por lo menos a mí se me hace que es el de los que más relevantes pueden ser. Y es técnicas para buscar información. Dice, se estima que en promedio un ejecutivo invierte 1.8 horas por día buscando información. O sea que pasamos 8 días completas al año tratando de encontrar información en Internet de cualquier tipo. Entonces, aquí es donde se vuelve importante el saber técnicas para que esa información la encontremos de manera un poquito más rápida y un poquito más confiable. Entonces vamos a ver eso ahorita. Técnicas, probablemente ya conozcan algunas, probablemente no. Pues en caso de que no las conozcan, les va a ser interesante esto. Primero, la colocación de comillas. Dice, para que el buscador nos muestre páginas que tienen exactamente las palabras que queremos y el orden que queremos, podemos usar comillas. Ejemplo, si escribo las palabras Tijuana en el tiempo, el buscador me va a mostrar muchos resultados que incluyan todas esas palabras, pero no va a darle prioridad al orden de las palabras. Simplemente me va a buscar páginas que hablen de Tijuana, que hablen de tiempo y que utilice las otras palabras en y el. Entonces dice, el buscador solo me mostrará resultados que tengan las 4 palabras y en ese orden específico, siempre y cuando yo le ponga comillas. Vamos a hacerlo. Por ejemplo, aquí yo tengo Google. Voy a poner el texto, palabra en el tiempo, Tijuana en el tiempo. Y vamos a ver qué pasa. Nos encontramos con que lo primero que nos sale es el clima. ¿Sí? Pero mi intención de poner Tijuana en el tiempo es que yo quiero que me hable de la historia de Tijuana, no del clima. Entonces vamos a ver resultados. Clima en Tijuana. Y bueno, aquí me da algunos resultados que sí me interesan. Por ejemplo, fotos de viejas, fotos antiguas. El tiempo de Tijuana también es de clima. Clima en Tijuana. Se dan cuenta que me salen muchos resultados que quiero ver cómo ha pasado el tiempo en Tijuana, cómo ha cambiado Tijuana. Pues estos resultados a mí no me sirven porque habla únicamente de pronósticos del tiempo. Entonces vamos a ponerles las comillas. Comillas aquí y comillas acá. Le damos a buscar. Y miren, ya me puso algunos videos de la historia de Tijuana. Me puso, esto también es un canal de YouTube. Y estos son barrios de Tijuana, imágenes de Tijuana a través del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces aquí este filtro me sirvió. Pero para empezar nada más me salen dos páginas de resultados. Pero me quitó todo lo que yo no quería, que era lo del clima. Entonces aquí ya está más enfocado a historia. Aunque son casi puros videos, pero bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Incluir la palabra site. Dice, al incluir el término site, se puede buscar contenido en una página específica. En mi ejemplo dice, si se desea encontrar publicaciones sobre Tijuana dentro del sitio de New York Times, que es una página de noticias estadounidense. Entonces, o sea, aquí yo quiero específicamente que en esta página me salgan resultados de Tijuana, ¿sí? Lo que tengo que hacer es esto, escribir la palabra Tijuana y escribir site, 2 puntos, y
la página en donde quiero que rastree el buscador. Le doy y se fijan, es la página de New York Times y me está hablando de alguna nota de Tijuana, de turismo parece. Aquí también New York Times y también es una nota del muro fronterizo, una nota de que cerraron la garita, también está New York Times y todos los resultados que yo voy a tener, todos son resultados de la página de New York Times, que son bastantes, de hecho, 9 páginas. Pero bueno, eso es cuando tú quieres encontrar algo específico dentro de una página en concreto. Siguiente. Otra cosa dice, también se puede determinar la extensión de dominio en la que se requiere la búsqueda. Por ejemplo, si pongo esto, metabuscadores site.edu, el resultado solo presentará los sitios con extensión edu. Las extensión edu son páginas de internet enfocadas en la educación. Entonces, si yo quiero buscar este tema, pero quiero encontrarlo únicamente en páginas que estén dedicadas a la educación, lo escribo de esa forma. ¿Por qué es importante aquí? Porque muchas veces la información que encuentras en internet no es confiable y la información que encuentras en páginas de internet educativas pues debería tener ser más confiable que páginas de otro tipo. Por eso a veces es relevante esto. Entonces voy a poner metabuscadores y quiero que me muestre únicamente sitios educativos. Entonces le doy y se fijan aquí ya es .edu, biblioteca.edu. Aquí me da política y gobierno, también es edu. Este es de una universidad, parece. Aquí está página que se llama Academia. Se dan cuenta, son puras del tipo educativo. Entonces, estas fuentes de información son más confiables que páginas de, no sé, entretenimiento o de otro tipo. Entonces, es una técnica para que la información sea un poquito más confiable. Siguiente. Archivos o formatos específicos. Dice, si se necesita un documento en formato Excel, PowerPoint o cualquiera de esos, se puede utilizar la palabra file type seguida de 2 puntos y el tipo de documento. Por ejemplo, yo quiero aquí buscar un documento de Excel que hable de egresos del gobierno de Baja California. Yo escribo todo esto, egresos, gobierno, Baja California, file type XLS, que es la extensión de los documentos de Excel. Por ejemplo, los de Word creo que son doc, y están los PDF también, etcétera, etcétera. Entonces le voy a dar aquí, el buscador, y todos los archivos son de Excel. Si se dan cuenta, aquí aparece XLS, aquí también, y así. Todo lo que nos salga son documentos de Excel. Voy a abrir uno, a ver cuál. No sé exactamente de qué vaya a ser, pero lo voy a abrir para que vean que los resultados pues son puros documentos. Ahí ya lo descargué y lo abro. Y aquí está un documento Excel. Mira, Secretaría de Planeación y Finanzas, cuatrimestre 2018. Aquí son presupuestos, ¿no? Sin presupuesto, ¿eh? Construcción de un piso, construcción de cuartos. Es un documento del gobierno justificando gastos y en dónde los aplicaron: Tijuana, Ensenada.
Entonces, para encontrar archivos de ese tipo, o archivos de un formato en específico, pues usamos el file type. También si no quieren usar el file type, a veces que nada más con que le pongas cosas como esto, como el XLS, pero esto es menos confiable, porque si le pones file type, únicamente te muestra documentos de Excel. Pero si le pongo así, me va a poner páginas también. Por ejemplo, este no es un documento. Este sí, este no, y este tampoco. Entonces, por eso es bueno ponerle file type. Y siguiente, términos negativos. Cuando tú quieres hacer una búsqueda, pero dentro de esa búsqueda quieres filtrar, quieres quitar cosas que no te sirven, simplemente le pones un signo menos a lo que no quieras. Ejemplo, yo voy a buscar guitarras, pero no quiero que me muestre guitarras acústicas. Si pongo nada más guitarra, me pone resultados. Aquí esto no aplica, ¿eh? Por ejemplo, esto, las fotos puede que me sigan saliendo acústicas ahorita que aplique el filtro. Pero los resultados son los que me va a eliminar lo que no me interesa. Por ejemplo, aquí vamos a buscar, miren, aquí está uno. Guitarra acústica. Esta es una página que tiene el término guitarra acústica. Pero yo le voy a quitar a los resultados de la acústica para que me filtre y únicamente me ponga resultados de guitarra. Miren, aquí ya le quité lo acústica. Como les digo, estos pues puede que siga saliendo. A ver aquí qué pasó. Ahí está, es que no era el signo correcto. Miren, ya no me va a aparecer nada de acústico aquí en los resultados. Me sale eléctrica, pero todo lo que diga acústica ya desapareció. Y si me voy a buscar todos los resultados, ninguna va a tener la palabra acústica. Entonces, ese es otro tipo de hacer filtros. Aquí está mal este signo. Ahí está. Páginas similares. Por ejemplo, si yo quiero encontrar páginas que se parecen o que tocan los mismos temas, escribo la palabra related. Vamos a ponerlo. Yo quiero encontrar páginas que son parecidas a The New York Times, o sea, páginas de noticias en inglés. Le pongo esto y me va a mostrar resultados como este, USA Today, The Washington Post, The Wall Street Journal, etcétera, etcétera. Puras páginas de noticias en inglés. Entonces, para eso se utiliza la palabra related. Siguiente. Definiciones de términos. Si queremos encontrar únicamente definiciones, utilizamos la palabra define. Por ejemplo, aquí quiero que me defina el concepto de fútbol. Si yo escribo únicamente fútbol, me va a dar millones de resultados. Y entre ellos me va a dar la definición. Pero por ejemplo, aquí me da resultados del fútbol. Aquí ya tengo la definición, pero resultados del soccer, partidos de hoy, este tipo de cosas como a mí no me interesan, yo quiero saber la definición, pues puedo hacer un filtro para que todo eso me lo quite y nada más me muestre páginas donde me definen qué es el fútbol. Entonces para eso utilizo el término define. Vamos a ponerlo. Y ya me puso aquí puras definiciones. Aquí miren definición. Aquí
está también una definición, es un deporte. Se define qué es el fútbol, qué se define, significado. Ya son puras páginas con definiciones. Entonces, para hacer ese tipo de actividad, pues pueden utilizar define. Siguiente. Cálculos, conversiones, estado del clima. Lo podemos usar como calculadora o para que nos haga conversiones de dinero o de medidas. Por ejemplo, aquí para hacer una multiplicación, por ejemplo, si yo quiero hacer esta multiplicación, lo puedo usar con el buscador. Simplemente pongan cálculo, en enter y ahí está, me da el resultado. ¿Para qué más? Para que me convierta metros a pulgadas. Simplemente escriben 8 metros a pulgadas o según lo que quieran. Le dan enter y aquí está. Les hace la conversión. ¿Qué más se puede hacer? Conversión de monedas. $100 a pesos. ¿Cuánto es en pesos 100 dólares? Lo escribes. Y aquí está, $100. Son 2,110 pesos. Según esto. Obviamente el clima, que eso es muy común que lo utilicemos. Simplemente ponemos clima. En este caso, pues Tijuana, vamos a ver. Y ahí está, temperatura. Y en general creo que sería todo. Me falta... imágenes. Para buscar imágenes, si queremos buscar imágenes parecidas a alguna, vamos a buscarlo. Imágenes, le damos al dibujo de la camarita que sale aquí. Y por ejemplo, si tenemos una imagen en nuestra computadora, por ejemplo, yo voy a subir una imagen de mi computadora para que me muestre imágenes similares. Le doy a seleccionar archivo. Y aquí tengo un logo que ahorita van a ver qué es. Le doy a abrir, va a cargarlo. Este es el logo que yo le puse. Si se fijan, dice soluciones industriales, tiene una especie de engrane y un foco. Es un logo como de una empresa, ¿no? Y me va a mostrar imágenes que se parecen. ¿Sí? Por ejemplo, este tiene un engrane. Vamos a ver todas. Si se fijan, tienen cosas parecidas como engranes, los colores. Este se parece mucho. Este también. Y bueno, ¿se dan cuenta? Eso es para cuando quieren buscar imágenes parecidas a o pueden usarlo también. Y creo que sería todo en cuanto a búsqueda. Pero hay un concepto que se llama derechos de autor, que probablemente muchos creen que en Internet no existe la protección a los autores de contenido, pero sí existe. Entonces el derecho de autor pues es básicamente atributos que tienen legales las personas que crean algún tipo de contenido. Este tipo de derechos les permiten a las personas el recibir un pago por el uso de su contenido, de su obra, o evitar que las otras personas las modifiquen, o simplemente que se les mencione como creadores de ese contenido. Esto es común en nuestra vida diaria. Todos los que crean cosas tienen derecho a esto, pero en internet también sucede esto. O sea, si tú creas con un video, si tú creas un
una presentación de PowerPoint y tú creas cualquier tipo de cosas, tú tienes derecho sobre esos documentos o sobre esos archivos. Entonces, si nosotros compartimos material en internet o si nosotros compartimos material fuera de internet, pero es material que extrajimos de internet y que probablemente modificamos, existe o puede haber un proceso legal en nuestra contra. Es poco común, no es tan común porque generalmente es muy difícil rastrear esto en internet, pero en cuestiones más específicas como lo suele ser la música, sí es más común que suceda. Entonces hay que conocer esto, hay que saber que la información que nosotros tomamos de internet es información protegida. No se trata nada más de copiar y pegar, sino que hay que dar los créditos a esas personas que crearon el contenido. Entonces, nosotros podemos considerar como violación a los derechos de autor si nosotros reproducimos un material. Por eso es que, por ejemplo, YouTube, si tú subes algún video con música, generalmente te lanza una alerta o muchas veces te borran videos porque estás infringiendo los derechos de autor. El editar material también, hablando de música, hablando de documentos, también puede ser una violación. Adaptar, o sea, modificar. Traducción, incluso las traducciones pueden considerarse un delito. Incluirlo, un trabajo en otros trabajos que posteriormente vamos a presentar de alguna forma. Y el distribuir sin consentimiento material también puede considerarse un delito. Entonces, dicho esto, pues entra el concepto de ética. ¿Qué es ético y qué no es ético dentro de la manipulación que hacemos del contenido de Internet? Dice, la ética de la información se enfoca en la atención a los problemas que involucran el uso de la información, Internet y otras tecnologías. A eso se le llama ética en la información. Generalmente cuando buscamos información en la red hacemos uso de ella para diferentes fines, ya sea reproducirla en otros medios, editarla para presentarla posteriormente, entre muchos otros usos. Y esta manipulación que hacemos con esto pues se puede considerar un delito, una violación a los derechos de autor. Entonces, para evitar que problemas legales, tenemos que hacer algunas cosas o se recomienda hacer algunas cosas, como por ejemplo, indicar la fuente, de dónde tomamos el material, enlazar a contenidos, o sea, poner el link. Esto generalmente es autorizado con los creadores, le ponen un botón de compartir a su página o en los avisos legales indican que puedes hacerlo. Respetar el original también es una recomendación, o sea, no hacerle modificaciones en medida de lo justo, ¿no? Porque hay veces que si vas a presentar ese material, pues sí tienes que hacer algunas ediciones, ¿no? Pero lo ideal es respetar el documento tal y cual lo estás usando. Rechazar la piratería, obviamente. Si tú encuentras digamos, un video en una página que no son los creadores originales, pues hay que procurar no distribuirlo, ¿no? Dice no publicar ni utilizar contenidos explotados sin la autorización de su titular. Y por último, consultar el aviso legal. Ahí se especifica qué es lo que puedes hacer tú con el contenido con el que vas a trabajar. Entonces, estos son conceptos que muchas veces damos por hecho, no le damos importancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Porque nosotros lo usamos para fines didácticos, entonces,
Y aparte, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo pues son conceptos generales, no le pertenecen a nadie, pero si estuviéramos hablando de música, estuviéramos hablando de videos, de cosas un poquito más complejas, pues sí es recomendable tener cuidado con eso, para evitar conflictos que pudieran suceder. Generalmente no llegan a cosas grandes, simplemente te eliminan, como les mencionaba el caso de YouTube, simplemente te eliminan tu contenido, tus videos. Este, pero puede darse el caso en algún momento que te lo consideren como robo, como plagio y haya demandas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, esto es todo de ese tema. Es un tema un poquito largo. Traté de no hacerlo tan tedioso porque son veintitantas diapositivas. Es algo considerable. Y de aquí de esto no vamos a dejar ninguna tarea. Lo, la razón es porque esta semana tenemos examen. Entonces, para que lo vayan sabiendo, vamos a hacer examen el día jueves a las 10 de la mañana. El examen solamente va a durar una hora, así que asegúrense de que se conectan el jueves a las 10 de la mañana. En ese momento se activa el examen, una hora después se desactiva. Entonces hay que conectarse. El examen va a incluir preguntas de las presentaciones anteriores, o sea, de las PowerPoints que les he pasado anteriormente y también algunas de esto. Así que son, si no me equivoco, 3 presentaciones las que les he pasado hasta ahorita. Todo se va a sacar de ahí, van a hacer algunas preguntas, no sé, todavía no decido si van a ser 10 o 15, pero eso conforme lo vaya haciendo pues ya lo verán. Entonces hay que dedicar la semana a estudiar las presentaciones que les he pasado. No vamos a hacer tarea, pero sí hay que estudiar para el examen. Y eso sería todo.